huye como si la culpable hubiese sido la chica y dice, ¿por qué iba vestida de la forma que iba vestida? ¿Por qué salió de casa a las 7 de la tarde? Es decir, como una mujer sola en estos países no puede salir por la tarde porque puede estar expuesta a estas sorpresas tan desagradables. En fin, a mí Ángeles me ha hecho pensar muchas cosas y entre otras esta que les cuento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pepe. La verdad es que hemos tenido la precisión de un maestro relojero como Manuel Ateney y, por otro lado, pues los argumentos, de alguna forma, el planteamiento ecuánime de una persona que es ponderada porque está acostumbrada a imponer la paz y la justicia, ¿no? Aplicados estos dos puntos de vista a una obra literaria. Es curioso que, efectivamente, cuando nosotros gestamos una obra, cuando estamos imaginándola, cuando estamos escribiéndola, lo queramos o no, todos los creadores estamos pensando en los posibles lectores y en cómo van a recepcionar esta obra. Por eso es muy importante intentar construir los personajes, incluso psicológicamente, de manera creíble. Es decir, que podamos ver cómo se levantan estos personajes dentro de la obra, cómo toman cuerpo y cómo actúan con visos de credibilidad. También es fundamental la construcción de los escenarios. Y en ese sentido, la obra de Ángeles Valero denota una madurez que no cabría imaginarla dadas las escasas obras que ha publicado hasta ahora, concretamente El móvil, una novela que publicó en 2003 y ahora está El yelmo. Pero lo que muchos de ustedes no sabrán, aunque sean familiares y amigos, es que nuestro autor Ángeles Valero tiene una vocación inquebrantable que está desarrollando hace muchos años, posiblemente en soledad y en silencio, porque hay que crear en soledad, es fundamental, pero sin compartir esta experiencia. Una vocación latente que nos empuja, porque tenemos esa necesidad imperiosa, nos empuja a crear mundos paralelos que de alguna forma hacen mucho más soportable el mundo que nos ha tocado vivir. Pero es que ella, además de esa vocación, tiene habilidad, oficio. Ahora, cuando le corresponde intervenir, nos contará por qué. Yo les hablo de la experiencia mía particular como editor y como lector, porque en numerosas ocasiones he repetido que los editores somos ante todo lectores. De alguna forma tenemos que tomar la decisión de publicar o no publicar una obra cuando la leemos, cuando tenemos los informes de lectura y cuando nosotros mismos pues, tenemos que rubricar ese informe tomando la decisión de incorporarlo en nuestras colecciones o desechar tal posibilidad. Por eso debo confesarles que cuando me llegó la obra y la persona de Ángeles Valero, pues, hombre, hay que reconocer que venía muy bien avalada. Venía también avalada que obviamente me sentía obligado a darle un trato, no de favor, pero sí un trato especial. ¿Por qué venía también avalada? Pues porque es la abuela de uno de los mejores amigos de mi hijo Alejandro y eso pues impone criterio en casa, ¿no? Era una persona que de alguna forma pues estaba dentro de nuestro contexto personal, familiar, humano. Pero por eso sentí más curiosidad. Podemos estar constantemente rodeados de otras personas, podemos tener incluso un vínculo de afecto y amistad con algunas de ellas y no llegar a conocer esos secretos, esas aficiones, esas inquietudes, como es el caso de Ángeles Valero. Yo estoy convencido que algunos de ustedes, aunque tengan ese vínculo cercano, no estaban al tanto de la vocación, de ese trabajo moroso, de ese trabajo callado, de ese trabajo constante que implica la escritura. Ni incluso las personas más cercanas, ni los familiares o amigos más cercanos. Y lo que denota, en definitiva, esta entrega de Ángeles a la escritura, a la creación, es ese deseo
de dejar su impronta, ese deseo de alguna forma de fructificar a través de sus ideas, a través de sus personajes, a través de los temas que aborda. Temas además muy diversos. A nosotros nos llamó la atención también la manera en que ella intentaba ofrecernos su producto. No hablaba de cualidades personales, estilísticas o técnicas. Ella hablaba más del tema en cuestión, del tema que vertebra la novela y de los personajes que aparecen en ella. De alguna forma quería dotarla de actualidad. Quería que tuviese peso específico e interés para nosotros desde ese doble punto de vista. Pero el caso es que después he tenido que darle la razón. Como decía anteriormente, los personajes, la manera en que construye los personajes hace que no solo sean creíbles, sino que de alguna forma den mucho juego. Que sean personajes que efectivamente, como han descrito los dos presentadores, pues tengan controversias, tengan de alguna forma vivencias y puntos de vista que confluyen con los nuestros en muchos aspectos. Además, esas intrigas, esas situaciones paradójicas que se producen pueden tener un reflejo en la realidad, aunque son tan de ficción que puede parecer rocambolesco lo que estoy diciendo. Sin embargo, tengan en cuenta que los creadores, los escritores, tienen una gran virtualidad. Cuando nos hablan de aquello que les ha acontecido, que es cierto o que lo ha sido, los lectores no les creen. Consideran que están fabulando, inventando. En cambio, cuando se inventan a veces las situaciones o a los personajes más rocambolescos, curiosamente los lectores tienden a creer que son reales, que existen, o que esas vivencias que describe la acción de la obra le ha acontecido al propio creador. Ese es un problema y un San Benito que tenemos encima, ¿no? Porque constantemente nos están preguntando ¿sobre qué escribís? ¿Sobre lo que habéis vivido o sobre lo que imagináis? La respuesta es que no es ni una cosa ni otra, sino que nos nutrimos efectivamente de nuestras experiencias vitales, pero generamos mundos paralelos, como decía al comienzo, donde procuramos que esos personajes, que a veces sí que pueden ser alter egos o que pueden ser proyecciones de nosotros mismos, tomen vida y de alguna forma desarrollen esas acciones que nosotros no podríamos desarrollar o que de alguna forma no nos competen directamente. Por eso creo que el proceso de edición de esta obra ha hecho que se me crezca la imagen y la persona de Ángeles Valero. Ella que llegó de una manera prudente y discreta a nuestras oficinas, que nos mostró la obra con cierto pudor y reparo, minimizando incluso la importancia de la misma, se me ha ido creciendo en el proceso de edición de la obra. ¿Por qué? Pues porque cuando tomamos la decisión de rubricar ese vínculo que se establece entre autor y editor, de firmar el contrato que de alguna forma pone en marcha, ¿no? Todos los engranajes del proceso de edición, ella estaba convencida de que tenía razón de ser. Cuando posteriormente empezamos a maquetar la obra y hubo que corregirla, que es una labor tediosa, complicada, que implica casi una reescritura de la misma, no tuvo ningún tipo de apuro en zambullirse en esa tarea y hacerlo de manera disciplinada, puntual, sacrificando incluso o personajes o situaciones para que la coherencia, estructura y de alguna forma el mensaje y la trama de la obra pues tuviesen mucha más importancia y fuesen más eficaces de cara al lector, porque siempre estamos pensando en el lector. Y digo lector en singular, porque cuando tenemos un solo lector, pero absolutamente desconocido, que no es familiar ni amigo, ese lector es el que nos está justificando nuestra tarea, nuestro trabajo de creadores. Es decir, cuando ella, por ejemplo, en esta ocasión, ha ido a la Feria del Libro y le ha comprado a alguna persona absolutamente desconocida su libro, en ese momento es cuando ella se ha empezado a creer de verdad que es una escritora, que es una autora. No se olviden de esto. Cualquiera de nosotros puede otorgar, como decíamos antes, carta de naturaleza de creador a alguien
en el momento que nos acercamos o nos interesamos por su trabajo, por su obra. Bien, pues además de haber sido una persona absolutamente disciplinada y cumplidora, que eso es importante resaltarlo porque no todos los autores lo son, y en la sala hay unos cuantos, de alguna forma ella también ha ido desarrollando ese personaje, porque todos encarnamos un personaje, queridos amigos. Todos somos personajes literarios, ponía de ejemplo al comienzo a Manuel, pero todos generamos un personaje en el que queremos reconocernos y sobre todo esperamos que nos reconozcan los demás. Y ella ha ido generando ese personaje de escritora, de creadora, tomando pues el pulso a sus posibilidades, a los temas, a esas obras que tiene escritas y que había renunciado a verlas impresas. De alguna forma también empieza a generar nuevas expectativas y nuevas ilusiones, a proyectarse en su propia obra. Obra, por otro lado, que, como dijimos al comienzo también, va a sobrevivirnos y se va a convertir en un legado no solo para los suyos, para su familia o para sus nietos, sino un legado para el patrimonio cultural común. Y eso es una gran responsabilidad. Si estamos incrementando o de alguna forma contribuyendo a que se incremente ese patrimonio cultural común, tenemos la responsabilidad de que se incremente de manera positiva, que no sean incrementos de elementos tóxicos, sino de elementos que puedan fructificar de manera positiva, grata, de manera útil a la sociedad, a ese patrimonio cultural. Y yo por eso quiero defenderla como autora, como creadora, como escritora, porque muchos de ustedes, muchos de vosotros conocéis a Ángeles como ama de casa, a Ángeles como vecina, a Ángeles como persona con la que de manera cotidiana desarrolláis ciertas actividades. Pero hay otra Ángeles, un Ángeles que es personaje literario, que adopta incluso poses distintas a la Ángeles que comentábamos anteriormente y que ya es una realidad, que existe, que está sentada en esta mesa y que además tiene lectores. Tiene que incrementar ese caudal, ese número de lectores, pero ya tiene lectores y ya tiene lectores desconocidos, que no sois ninguno de vosotros, aunque todos vosotros debéis ser lectores suyos, eso es fundamental, pero ya tiene lectores desconocidos, ya tiene poder notarial, carta de naturaleza como escritora. Por tanto, tenemos que estar atentos a lo que nos pueda ofrecer en el futuro, porque ella sabe que este es un camino complicado, que el camino de la creación, de la escritura y de la edición implica un riesgo, el riesgo de someterse a la opinión, a la crítica del otro, de los otros, y lo ha asumido de manera valiente. Y creo que por todo eso se merece un fuerte aplauso. Y ahora nosotros queremos escucharla, por eso la pedimos que salga aquí y nos cuente lo que opina sobre todo lo que ha escuchado y sobre todo lo que hace o va a hacer. Qué imponente estar aquí. Bueno, pues primero muchas gracias a mis compañeros y amigos, que yo hace 3 meses no tenía tantos amigos, ni tan buenos, ni tan intelectuales, ni tan magníficos. Esto ha sido para mí una sorpresa que da la vida, una sorpresa muy agradable. Gracias a Manuel, que me ha hecho un prólogo maravilloso. Leer el prólogo, pero seguir con la novela, porque es que el prólogo llena un montón. Yo ahí estoy un poco preocupada. Digo, a ver si ya dicen esto es magnífico, ya está visto. No, hay que seguir, ¿eh? El prólogo lo primero. Y a José, pues encantada de todas las palabras que ha dicho, que se ha leído la novela con mucho detalle y que lo ha valorado todo, pues los personajes y sobre todo ese punto de las mujeres, eso lo veo yo muy bien, porque yo en todas las novelas las mujeres lo pasan muy mal, pero al final siempre ganan, porque sí, porque ya está bien de que las mujeres siempre salgan perdedoras. Eso sí, también a veces. En el móvil no, mira, ahí la pobre se quedó sola, ganó al final su cometido, pero se quedó sola. Esta no, esta ha tenido un compañero y un amigo que la ha ayudado en todo momento.
Entonces también hay que comprender que a veces hay hombres buenos y amables, que incluso en las novelas, ¿no?, que ayudan algo. Y pues yo pues estoy muy agradecida. Luego Basilio ya lo habéis oído hablar, es un hombre tranquilo, pero luego es de una eficiencia que te desborda. Su móvil, que es una trompeta de caza, está sonando por todas partes. Está en todas partes, todo lo organiza, te da ilusión, te ayuda. Yo es que me sentí muy motivada cuando hablé con él y vi su forma de entender las cosas, una persona buena, que yo, como todos los que estáis aquí, pero bueno, como yo traté primero con él, pues me sorprendió. Y he estado muy a gusto, muy acoplada y me ha ayudado en todo y estoy muy contenta y muy feliz de esta experiencia tan maravillosa, porque yo he escrito, el otro día las conté, 19 novelas. O sea, llevo 20 años escribiendo y al final pues parece que ya me he animado, me he sentido acompañada y contenta y me he decidido a publicar como Basilio. Pues, ¿cómo empecé yo a escribir? Pues siempre me ha gustado escribir. Cuando yo era cría leía mucho. Recuerdo que leía en aquellas siestas que los padres no nos dejaban movernos, pues yo me ponía a leer y a veces me mareaba, cuando me levantaba me caía al suelo redonda, porque iba a estar leyendo 4 horas y entonces la vista pues te daba todas vueltas. Y sobre todo era lectora, pero de los 11 a los 12 años ya empecé a maquinar con ser escritora. Y un día fuimos a casa de un amigo que por casualidad mi padre al venir a Madrid pues encontró que en aquella época también había boom inmobiliario, los años 50-60, y el constructor que le vendió el piso era un amigo de la infancia del Colegio de los Salesianos de Daroca, un pueblo de Zaragoza muy interesante y muy bonito. Y entonces nos invitaba a su casa. Como que era un nuevo rico, pues tenía todo tipo de cachivaches. Aparte del 2D rojo en la puerta, pues tenía también micrófonos, hacía entrevistas, cogía el micrófono, te preguntaba y lo primero que te preguntaba, ¿qué vas a hacer cuando seas mayor? Yo tenía 11 años y le dije, pues yo escritora. Y entonces me gustó mucho pues, oírlo, porque claro, luego te lo grababa, ponía el magnetofón, que eso era una novedad en aquellas épocas, no lo conocíamos. Y luego, pues otra vez también escuché a otro escritor brasileño que decía que había que hacer muñeca, que había que escribir mucho, que eso de ponerse a escribir una novela y tener éxito, hay gente que... Pero hay que hacer mucha muñeca. O sea, yo llevo 20 años haciendo muñeca. O sea, que tengo la muñeca ya un poco... El otro día encontré un mamotreto así de escritos sobre ángeles y cosas de esos, que ahora se lleva tanto. Digo, mira, igual he hecho mano de ello. Tenía 2.000 páginas de escritos y rollos. O sea que sí, que me ha gustado siempre. Como dice Basilio, me lo he trabajado, aunque no haya publicado, pero yo no he parado de hacer muñeca, escribir y escribir. Ya sabes, todos los escritores, cuando escriben las primeras 100 páginas, te parece un mundo. Dice, ¿y ahora qué sigo? ¿Y cómo sigo? ¿Y cómo tiro del hilo? Y ahora ya, pues yo tiro todos los hilos. O sea, ya me da igual, luego tengo que resumir, porque es demasiado enfollonamiento y al final tengo que concretar. Como dice mi hija, que se ríe, que me dice muchas veces, mamá, no te enrolles. Siempre me dice, mamá, no te enrolles. Y digo, bueno, pues no me enrollo. Y pues esto es un poco la historia de mi vida y de escritora. Y el dedicarme a la pedriza, pues para los que vivimos en Madrid, pues la sierra es una escapada. Nosotros siempre nos hemos escapado a la sierra. Antes a Navacerrada, a la altura del pueblo, y ahora en la Pedriza llevamos 4 años. Y a mí me encantó la Pedriza. Ya la conocía porque una vez un amigo de otro amigo nos llevó de excursión hace 30 años al nacimiento del Manzanares, allá en el ventisquero de la Condesa, en el Cerro de Guarramilla se llama. Y bueno, bajamos, nos llevaron en coche por la mañana y todo el día bajando el río. Era horroroso, porque como era justo el desfiladero del río, pues o te metías en el agua helada hasta aquí, o te resbalabas por las piedras, te daban unos golpes de muerte. Bueno, llegamos por la noche, de hecho es un desastre. Y yo me acordaba de lo mal que lo había pasado, pero luego del encanto de haber ido a aquellos lugares tan remotos, tan maravillosos, tan paleozoicos, mesozoicos, o no sé cuántas historias, pero yo en geología no estoy muy puesta. Y siempre he tenido en la cabeza el río, me ha gustado. Y cuando hemos vuelto 4 años que llevamos residiendo en la Pedriza los fines de semana, pues siempre río arriba, río abajo. Y de ahí me vino la idea de escribir la novela. También se lo tengo que agradecer a mi marido aquí presente, porque un día tocando las teclas... tocando las teclas del ordenador se puso negro. Entonces yo digo, esto lo quito yo, hice así, se quitó lo negro y se borró toda la novela. Esta.
toda entera, y no hubo forma de recuperarla, pero él se callaba y luego me dice, es que yo la había grabado, te había hecho un disquete, y gracias a eso, porque si no, ahora lo hubiera podido publicar, y luego pues no sé si hubiera sido capaz de volver a escribirla. Y también a mi nieto, que está por ahí, este niño que tiene unos ojazos azulones que está mirando, que le encanta la pedriza, y desde los 6 años se mete al río como nadie, y me obliga a mí a meterme, porque mi hija no se quiere meter, que friolera, mi marido también huye del agua fría, y entre los dos hemos andado mucho por el río. Y por eso todo de ahí viene que vas viendo paisajes, vas entrando, y se te va metiendo la idea de hacer algo sobre la pedriza. Y la novela, pues, es una historia, ya habéis hablado de ella, que al principio es normal, es un día de excursión, pero parece ser que estos 4 personajes, los 3 chicos y la chica, los chicos tienen una idea premeditada, pues, muy mala. Y la chica intuye algo, porque no es tonta, pero ella se deja llevar un poco por la ilusión. Y cada uno no ve, lo que no quieres ver, pues no lo ves. Y así pues cae en un horror de una noche del solsticio de verano, o sea, pasado mañana. Sería el aniversario trágico de todos estos hechos. Y luego también mezclo un poco, como a mí me ha interesado las historias antiguas de los celtas que anduvieron por la pedriza, los druidas, pues mezclo un poquillo de todo eso y le doy un aspecto mágico porque para mí todos los personajes que yo escribo es que los veo. Parece que, no sé si yo me los invento o ellos vienen a mí, y de hecho cuando yo escribo los veo moverse, que suben, que bajan por las piedras, que se tumban, que esto y que el otro y demás allá. Entonces yo he tratado de identificar, que es lo que habéis hecho vosotros mucho, el entorno con los personajes, de tal forma que me gustaría que la pedriza y esta novela y estos personajes quedaran impresas pues, como algo propio de allí, como si realmente hubiera sucedido. A mí no me lo parece. Y cuando voy por allí, pues casi los veo. Después de haberlos escrito, como los conozco tanto, pues me creo que han existido de verdad. Y luego también lo que sí os sugiero, que cuando leáis el final de la novela, pues a lo mejor os pasa lo que a mí, que me gustaría que me contestarais quién o quiénes han sido los autores de la segunda parte, no digo de que para que lo leáis, porque yo todavía no lo tengo claro. Y alguno que lo ha leído dice, oye, pues yo creo que han sido estos, oye, pues yo diría que han sido, y ¿tú qué crees? Digo, pues mira, yo no digo nada. Bueno, pues como ya todos han hablado también y yo ya no tengo más que deciros, pues daros las gracias por estar aquí. Antes sí quiero acordarme de, bueno, pues me da un poco de Alicia. Pues era la madre de mi marido. Y hace 4 años, con 88 años, pues fue a la pedriza. Y le encantó. Ella siempre se sentaba allí y decía, esas piedras se van a caer, que se van a caer. Y un día, pues... Un día se fue andando y yo digo, mira, no voy contigo porque me duele mucho la espalda, tengo problemas y no puedo andar, me duele mucho, me da un lumbago. Y dice, yo voy al río, solo al río. Tardó 2 horas en venir, con su bastón de 88 años. Se había ido por todas las piedras, por aquí, por allá. La acompañaron a casa, le dijeron, pero mujer, ¿usted dónde va con sus años? Dice, me han dado besos, me han traído hasta casa. Digo, ¿pero dónde te has ido? Y dice, yo andando, piedra arriba, piedra arriba. Y entonces, pues sí me acuerdo de ella, porque le gustaba la pedriza con locura. Yo eso que la acababa de conocer, estuvo pues el tiempo que pudo. Y eso es todo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ángeles. ¿Perdón? También cocina. Pues por culpa de él, porque no come más que 3 cosas. Bueno, de comida ahora hablaremos después, que toca. Lo que yo creo que es importante es lo que ha dicho Ángeles, sin darle importancia. Ha dicho, bueno, y cuando lo leáis, me comentáis, a ver cómo entendéis el final, porque yo todavía no lo tengo muy claro. Es curioso que efectivamente podemos estar, como decía antes, durante mucho tiempo, a veces meses o años, escribiendo una obra. Podemos crear unos personajes, establecer una trama, dar unas líneas de acción. Sin embargo, en el momento que ya no podemos cambiar el contenido, ya no podemos quitar o poner una coma,
esa obra ya no nos pertenece, aunque lleve nuestro nombre en la cubierta del libro. Ya no podemos cambiar el destino de esa obra, ya no podemos cambiar los ojazos de esa cara, de ese rostro, de esa faz, ¿no? Y ya pertenece a esos destinatarios naturales que comentábamos, a los lectores, a vosotros. En el fondo ya está acudiendo a vosotros para pediros algo que no ha dicho de manera expresa, pero sí de manera implícita. Ella está diciendo, leed la obra y decidme si debo seguir escribiendo. Por tanto, tenéis en vuestras manos la posibilidad de truncar o de favorecer una carrera literaria. Tened cuidado y no desaprovechéis ese ascendiente, ese poder que os acaba de otorgar la autora. Bueno, nos vamos, pero no de aquí. Nos vamos porque para celebrar la aparición de este segundo hijo literario de Ángeles tendrá lugar un refrigerio, un pequeño agape en la sala adyacente, pero ahora hay un momento también muy importante para un escritor, que es el de reconocer a su hijo cuando se lo presentan otros y estampar su firma, dedicar los ejemplares. Si deseáis que os dedique ejemplares, va a tener lugar ahora ese protocolo, esa acción que es fundamental para cualquier escritor. Yo me despido aquí en nombre del Grupo SEAL Pigmalión. Reitero los agradecimientos a la Fundación Universitaria Española y a todos ustedes por su presencia y apoyo. Gracias y hasta siempre.